para hacer cambios en los seres humanos que no podrían efectuarse de otra forma sino por la palabra de Dios. Alguien escriba: Dios tiene pan fresco para mí esta tarde. Pan de Dios, pan del cielo, una palabra exquisita. Y esa palabra está en el segundo libro de Reyes. Ahora sí vamos al texto escritural que nos ocupa en esta preciosa tarde. Bendiciones a la pastora Ángela Sánchez, mi amada esposa. Bendiciones allí a Alfredo Salgado, Alfredito, hijo, te bendecimos. Olga Esther Martínez, te bendigo, hija. Cada uno de los hijos e hijas que están conectados allí, bendiciones. Mi hermana Luz Marina Tirado, bendiciones. Déjeme ver que está allí, diga amén, escriba algo para saber que usted está allí. Dios tiene pan fresco para mí, dice mi hermana Damaris Vergara Blanco. Así es, hermanita. Y ese pan fresco está. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 7 y versículos 10 y 11. Repito, libro segundo de los Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 7 y versículos 10 y 11. Y nos dice así la portentosa, la indiscutida palabra del Padre eterno para bien de todos. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Versículo 7: y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Versículos 10 y 11 muy dicientes para esta tarde. Versículo 10: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Honramos al Padre eterno por esta palabra en esta tarde. Bendito, bendito el nombre del Señor. Predico hoy bajo el tema reformas. Reformas de Dios. Reformas de Dios es el tema para esta preciosa tarde. Vamos a empezar en esta tarde definiendo lo que es reforma, lo que son reformas. Y cuando consultamos un diccionario, el diccionario nos dice que reformar es volver algo a su estado original. Reformar es volver algo a su estado original. Reformar es también hacer que algo o alguien vuelva a su condición inicial
mediante un proceso. Mediante un proceso. Reforma entonces, señores, implica proceso, reforma implica trabajo. Hay reformas espirituales, hay reformas materiales. Yo he tenido la oportunidad de contactarme y de ver el trabajo, por ejemplo, de ebanistas, cuya especialidad es reformar muebles que por el uso se han deformado, se han deteriorado. Y estos reformadores de muebles, en una ocasión hablaba con un reformador de muebles antiguos estilo Luis XV, y este reformador me decía que el trabajo de reformar es un trabajo que requiere más dedicación, que requiere ser más detallista. El trabajo de reforma es un trabajo que le exige mayor estética a quien lo hace que el trabajo de crear una pieza nueva. La Biblia bien temprano, señores, nos muestra la necesidad de reforma en los seres humanos. Ay, Dios mío, voy a repetir eso. La Biblia bien temprano nos muestra la necesidad de reforma en los seres humanos. Para los seres humanos, reforma no es una opción, reforma es una necesidad. A partir de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, permitiendo que la serpiente pusiera en el corazón de Eva y de Adán la distorsión de los principios que Dios había dejado claros para como normas, bendito el Señor, de conducta para una relación con Dios en la dimensión en la que Dios puso a Adán en el huerto. Desde que el hombre cayó, como se conoce teológicamente el acto de haber desobedecido a Dios, lo que también se conoce teológicamente como el pecado original, que no fue otra cosa que desobediencia. Desde entonces se necesita reforma. Y Dios es reformador, no solo por excelencia, escúcheme, Dios es reformador por naturaleza. Ay, Dios mío, voy a repetir eso. Dios no solo es reformador por excelencia, Dios es reformador por naturaleza. Su naturaleza no solo es santidad, su naturaleza es amor, su naturaleza es restauración, su naturaleza es reformadora. A Dios no le cuesta crear cosas nuevas, pero tampoco le cuesta restaurar y reformar a aquello o a aquellos que han perdido la forma. La Biblia nos habla en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18, acerca de una obra de Dios cuando mandó al profeta Jeremías a casa de un alfarero para que observara el trabajo del alfarero en una rueda. La escritura dice que el alfarero hacía su vasija según le parecía y comenzó a hacerla, y la vasija que hacía se echó a perder en su mano. Y dice la escritura que volvió y la hizo una vasija nueva. Note entonces que este alfarero deshizo lo que estaba construyendo e hizo una vasija nueva. Pero hay episodios donde sencillamente Dios tomó lo que ya existía y lo volvió a su forma inicial. Reforma entonces es parte, escúcheme, reforma es parte del proceso salvífico y del proceso regenerador de Dios con los seres humanos. Porque reformar es volver a dar forma. Reformar es volver al estado inicial algo o a alguien que perdió su forma. Y ciertamente el pecado del hombre nos deformó. Pero Dios en Cristo vino a reformarnos o a volvernos a la forma inicial. Y estoy aquí en esta tarde para decirle que Dios no parará. Escúchame esto, lo voy a repetir. Bendito el Señor. El Padre no se detendrá, no parará hasta que haya hecho con usted lo que dispuso hacer. Y la obra que Dios está haciendo es la obra para volverte, bendito el Señor, al estado inicial, para restaurar en nosotros a la imagen de Dios, porque fuimos creados
a su imagen y el pecado deterioró esa imagen. Pero este tiempo es un tiempo de reformas, es un tiempo de restauración, es un tiempo de cambios, de transformación. Alguien que lo crea y escriba allí: gloria, gloria al Padre eterno, gloria al Dios de reformas. Aleluya. Vamos, escriba: gloria al Dios de reformas. Graciela Vergara, hermana querida, escríbelo: gloria al Padre eterno, gloria al Dios de reformas. Bendito el nombre del Señor. Dios entonces es restaurador. Primero, es restaurador espiritual. Dios toca el corazón. La primera reforma que necesitamos es la reforma espiritual. Espiritual. El apóstol Pablo dijo que lo material no fue primero, sino lo espiritual. Y luego lo espiritual dio a luz lo material. Y este es un principio, porque muchos quieren prosperar materialmente, pero no quieren ser reformados espiritualmente. Entonces Dios es reformador espiritual, pero Dios es también reformador emocional. Muchos, cuando conocieron a Dios, vinieron golpeados, abusados, heridos, maltratados, con emociones, bendito el Señor, muy afectadas, con afectaciones emocionales tan profundas que no confiábamos en nadie, no creíamos en nadie, porque vinimos así. Habíamos sido traicionados, burlados, tal vez con baja autoestima. Pero entonces el Padre eterno nos tomó en sus brazos y comenzó una reforma en nuestras almas, a sanar los sentimientos, a sanar recuerdos tristes. Y estoy aquí para hablarle a alguien por el Espíritu y decirte que si otros se burlaron, tal vez se burlaron de ti, hirieron tu corazón, dañaron tus sentimientos, el Padre está aquí hoy para reformar en tu alma sentimientos, emociones. Bendito el Señor. Canal Cristiano ICF Food, los bendecimos, los bendecimos. Gloria, gloria al Padre eterno, gloria al Padre eterno. Pero Dios es reformador familiar. Dios es reformador de familias. Una de las áreas de la sociedad atacadas durante todas las décadas y las edades es la familia. Sencillamente, el enemigo sabe, y esto que voy a decir no es nuevo. El enemigo sabe que si hay familias sanas, integralmente tendremos sociedad sana. El enemigo sabe que si hay familias espiritual, emocionalmente fuertes, comunicativamente fuertes, bendito el Señor, tendremos una sociedad igual, una sociedad con unas fortalezas donde nada podrá detener a estas familias. Entonces el enemigo se dedica a desestabilizar, a generar ambientes tensos, a generar malos entendidos, a generar discordias, a generar disputas en casa, a poner a los cónyuges en contienda. Pero esta tarde mi Padre eterno entra a tu casa para provocar una reforma. Hasta el ambiente va a ser cambiado. Todo ambiente adverso, todo ambiente hostil, el Padre lo va a mudar. Alguien que lo crea y escriba: gloria al Padre. Mi Padre cambia ambientes, mi Padre cambia ambientes, mi Padre reforma, cambia ambientes en tu casa. La gloria sea al Dios eterno. Pero Dios es reformador ministerial. Y quiero detenerme en este aspecto, porque estamos en un tiempo donde, si bien no cambiamos ni los principios ni la esencia, sí hay que cambiar formas. Alabado Jesús. Repito, Dios es reformador ministerial. Y voy a detenerme aquí por unos segundos, porque estamos en un tiempo, hemos entrado en una temporada de cambios globales. El mundo está cambiando drásticamente, podríamos decir que abruptamente. Entonces necesitamos ministerios con reforma. Necesitamos reformar en la mente muchas cosas. Necesitamos desaprender en algunas áreas para volver a aprender. Necesitamos reforma porque muchas veces hemos estado llenos de conceptos religiosos tradicionalistas,
Muchos hemos estado llenos de dogmas y hemos sustituido, bendito el Señor, la gracia por ley en el tiempo, en la dispensación de la gracia. Y hemos hecho una mezcla, una revoltura, y los principios de Dios y el mensaje del evangelio del reino es puro, en esencia es puro. Entonces necesitamos una reforma, necesitamos reingeniería ministerial, necesitamos que Dios mismo intervenga para reformar. Ya no más dogmatismo, bendito el Señor, ya no más religiosidad. Yo no soy religioso, yo tengo un estilo de vida. El evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios no es religión, es un mensaje de buenas noticias que cambia el corazón, que transforma vidas. Y ese es el mensaje que predicamos en esta tarde. Esa es la palabra que entra a tu casa, que penetra por tus oídos, que te genera esperanza, que produce cambios. Y al Padre eterno sea toda la gloria, toda la gloria. Bendito, bendito el nombre del Señor. Necesitamos reformas. Y Dios es reformador en las finanzas. Ay, Dios mío. Dios es reformador en las finanzas, porque sencillamente mucho pueblo de Dios ha pensado que administrando a su manera le irá mejor que a la manera de Dios. Resulta que Dios en su palabra estableció principios de vida que rigen toda área de la vida humana, y son principios funcionales. No se quedaron suspendidos en el pasado. Su funcionabilidad no fue solo para el pasado, es también para el presente. Y Dios está queriendo reformar tu economía. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. Estamos en un tiempo donde se anuncian periodos difíciles, situaciones de represión y recesión económica. Entonces Dios quiere reformar tu forma de administración, la forma como manejas tus recursos. Permite que Dios te guíe. En la palabra están los parámetros. La escritura dice: honra al Señor con tus bienes. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Si alguien está tomando nota, escriba esto. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En muchas ocasiones nos ocurre porque no hemos permitido que Dios reforme estas áreas. Nos ocurre como en el tiempo del profeta Ageo. Ageo denunció del pueblo lo siguiente. Carmenza, bendiciones. Anderson Gironza, te bendigo, les bendigo. Y el profeta Ageo denunció del pueblo en su tiempo y dijo: sembráis mucho y recogéis poco. Trabajáis a jornal y parece que vuestro jornal cae en saco roto. O sea, entra por un lado y sale por el otro, porque el pueblo necesitaba reformar. En el tiempo de Ageo, la forma como administraban sus recursos. Habían robado a Dios y tenían un sistema administrativo humano. Lo habían traído de Babilonia. Y el principio babilónico de administración no funciona para el reino de Dios, porque en el reino de Dios, la moneda del reino, más que billetes, es la fe. La fe, la fe. Dinero es necesario, sí, pero fe es más importante que dinero. Por eso hay personas aferradas a los recursos económicos, pero descuidan su fe. Y cuando hay fe, tengo todo lo demás. Si tengo fe en lo que Dios ha dicho, fe en la palabra, mi Dios abrirá la puerta. Mi Dios pondrá pan en mi mesa. Mi Dios pondrá vestido en mi cuerpo. Mi Dios pondrá calzado en mis pies. Alguien que lo crea. Y diga gloria, gloria al Padre. Reformas de Dios. En esta tarde, escúcheme, hemos tomado un relato escritural, un relato bíblico precioso. Y este relato escritural nos habla de las reformas de un rey conocido como el rey Josías. Yo siempre que hablo de Josías digo que este rey fue un rey diferente. Vamos, escriba allí: un rey diferente. Ahora escriba: Dios en mí
está haciendo cosas diferentes. Josías fue un rey diferente. Alguien escriba: Dios en mí está haciendo cosas, obras diferentes. Dios hará la diferencia conmigo. Dios hará la diferencia conmigo. Bendito, bendito el nombre del Señor. Y este Josías surge con un gobierno en tiempo de crisis. ¿Cómo sabemos que era un tiempo de crisis? Le voy a mencionar 3 áreas que nos muestran la crisis espiritual que había en aquel tiempo. Una crisis de liderazgo, una crisis, bendito el Señor, de un rey que ejerciera más que como rey, ejerciera paternidad en el pueblo. ¿Por qué lo sabemos? Primero, el templo de Dios estaba agrietado. Un templo con grietas nos refleja la condición del pueblo que adora allí. Un templo descuidado nos refleja la condición espiritual de quienes adoran en ese lugar. La escritura dice que el dinero que se recogió para arreglar, para reparar las grietas de la casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Segundo libro de Reyes 22, 5. Una casa con grietas, dice así. Segundo libro de Reyes 22, 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Una casa con grietas, un templo agrietado, entonces nos habla de la condición espiritual deplorable en la que vivían, bendito el Señor, quienes adoraban allí. Pero estas grietas del templo se reflejan también en grietas que tenía el pueblo de aquel tiempo en sus vidas. Grietas emocionales, grietas porque ellos estaban desanimados. Una época de desaliento, una época en la que no querían ni siquiera levantar las manos. Un tiempo de adormecimiento espiritual, un tiempo de letargo. En el alma de ellos habían grietas que se reflejaban en el templo, pero también estaban, bendito el Señor, afectados en su economía. Estas grietas del templo reflejaban vacíos en la economía del pueblo. Ellos estaban desgastados económicamente. Cualquier parecido con la realidad de las sociedades de este tiempo no es coincidencia. Cuando la comunión, la intimidad con Dios, cuando la relación con Dios no es la mejor, esto se refleja en todas las demás áreas de la vida. Por eso el mensaje de hoy es que si nosotros somos, bendito el Señor, si somos tocados por Dios y se produce una reforma en nosotros, el Padre eterno va a reformar todas las demás áreas de tu vida. Alguien que lo crea y diga: Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Bendito, bendito el Señor. Nilecta García, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Escribe eso: Dios me está hablando a mí. Ahora, quiero que note esto. En esas circunstancias, Josías es levantado. Fue un hombre diferente porque empezó a una edad inusual. Este era un rey atípico, no era un rey adulto. Cuando ungieron a David, la escritura dice que David tenía 17 años, pero este rey Josías fue ungido a los 8 años. 8 años apenas tenía, era un niño. Y esta es uno de aquellos relatos, este es uno de aquellos episodios bíblicos o escriturales donde pareciera que Dios está actuando locamente. Pero déjame recordarte que mi Dios no es loco, ni hace cosas al azar. Albert Einstein dijo: mi Dios no juega a los dados. Eso quiere decir que nunca Dios hará nada sin que haya un propósito previo. Todo lo diseñó desde la eternidad. Dios sabe lo que está haciendo. Y en el tiempo de Josías,
Dios sabía lo que hacía. Y estoy aquí esta tarde para decirte que Dios sabe lo que está haciendo. El Padre sabe lo que está haciendo contigo. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora no es porque Dios perdió el control. No, Dios está en control. Y vas a ser transformado. Vas a ser reformado por Dios. El ambiente en tu casa va a mutar. Las circunstancias adversas, el ambiente de derrota que olfateabas va a ser mudado por Dios. Y vas a entrar en un tiempo de victoria, de victoria, de victoria. Si le crees al Padre, alguien escriba: yo le creo a Dios. Yo creo lo que Dios me está diciendo en esta tarde. ¿Qué significa el nombre Josías? Tiene 3 significados el nombre Josías o Josías, pero yo quiero darle uno solo de ellos, porque esto también lo hace un hombre diferente. Un hombre diferente. El nombre Josías significa el Señor sí hará. Yahweh o Jehová sí hará. El Señor sí hará. Entonces nota el contraste entre la asignación de Josías y la realidad del pueblo. Un templo con grietas que reflejaba la vida espiritual, el deterioro económico, la condición del pueblo. Pero nace un niño que va a ser rey y le ponen Josías. El Señor sí hará. El Señor sí hará. Esta tarde te quiero decir, en medio de tus circunstancias, en las grietas que tal vez tengas, económicas, emocionales, ministeriales, el Señor sí hará. Josías entonces era un aspecto profético en la nación de Israel en su tiempo. Y estoy aquí con voz profética para decirte que esto no va a terminar. Bendito el Señor, por una pandemia o por las circunstancias que esta genera. Dios hará algo. Josías significa el Señor sí hará. Y vengo hoy a decirte, contigo y con tu casa, el Padre sí hará. Mi Padre eterno sí hará. Él transformará tus hijos. Él levantará tu economía. Él te va a proveer. Aprende que Dios te guíe y verás cambios. Bendito el Señor en tu economía, en tu casa, porque el Señor sí hará. Josías, el Señor sí hará. Alguien escriba eso. El Señor sí hará. Mi Dios sí hará. Pastor, pero es que este es un tiempo en el que se anuncia crisis, recesión económica. Sí, pero el Señor hará. Esto era lo que significaba Josías. Pero mira el templo con grietas. Sí, pero el Señor sí hará. Pero mira que es que la economía está desgastada. Sí, pero el Señor hará. Vamos, proclámelo. Mi Dios hará. El Señor hará en mi casa. Esposa, escríbalo. El Señor sí hará algo grande en mi esposo. Padres, escríbanlo. El Señor sí hará algo en mi casa. Vamos, escríbelo. Él hará algo en mi economía. Alabado, alabado, alabado el nombre del Padre. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Andrea del Pilar Agudelo, el Padre te bendiga más. El Padre te bendiga. Alguien que tome esa palabra y diga: el Señor sí hará. El Señor sí hará. El Señor sí hará. Ahora, este Josías comenzó una reforma en su tiempo. Una reforma que transformó indudablemente la nación de Israel. La pasó de las grietas reflejadas en el templo que repercutían en otras áreas de la vida. La vida social, el aspecto económico, aspecto familiar en el pueblo. Cuando este Josías comenzó una reforma, la nación cambió. No sé si lo creas, pero si aceptas que Dios reforme, comenzarán cambios a otro nivel. Vamos, escríbelo. Si acepto que Dios reforme, comenzarán cambios a otro nivel. Y hay personas que están conectados con nosotros en esta tarde. Dios te está hablando a ti. Si aceptas que Dios reforme, comenzarán cambios nunca antes vistos contigo. En el Nuevo Testamento hay un versículo poderoso. 2 versículos poderosos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien,
Primera Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Prepárate, porque si aceptas una reforma de Dios en el Espíritu, verás cosas que no habías visto antes. Verás cosas que no habías visto antes. O alguien que interactúe conmigo allí y diga: esta palabra es mía. Esta palabra de Dios es para mí. Es para mí. Bendito, bendito el nombre de Dios. Bendito el Padre eterno. Ahora mire esto. ¿Qué necesitamos para una reforma? Yo podría hablarles de reforma según la historia. 30 de octubre de 1517 ocurrió un evento en una parroquia llamada Wittenberg, donde un monje de origen tradicional que se llamó Martín Lutero, como resultado de sumergirse en la palabra de Dios, el resultado fue volver a la palabra y dejar la tradición. Este evento se conoce como la Reforma. Se celebró en 2017 500 años de reforma. Pero no solo Lutero reformó. Antes de Lutero, después de Lutero, según la reforma histórica, se habla de reformadores como John Wycliffe, John Knox, el del seminario. Y honro a la gente de John Knox, porque yo soy egresado del John Knox. Pero este John Knox fue un reformador que volvió a la palabra, vivió la palabra, enseñó la palabra. Pero yo no quiero hablar de reformas históricas. Quiero hablar de un Dios que reforma todavía. Y si Dios reforma todavía, Él empezó una reforma en tu casa. Vamos, escríbalo. Dios reforma todavía y Él comenzó una reforma en mi casa. Alguien debe creer y agarrar esto. Mi Dios no es el Dios de reformas históricas. Dios reforma todavía y Él comenzó una reforma en mi casa. Escríbelo. Dios reforma todavía y Él comenzó una reforma en mi casa. Esta reforma dará resultados de transformación. Bendito, bendito el Padre. Serás irreconocible cuando Dios termine contigo. Ladies Vergara, mi hermana, te amo en el amor de Jesús. Mariluz Padilla, te bendigo, mi hermana. Gloria a Dios. Así es, así es. ¿Qué necesitamos para una reforma? Le voy a mencionar por lo menos unos 4 aspectos importantes para una reforma de Dios. Por lo menos 4. Usted podría encontrar 5, 6, 7, no me opongo. Pero yo quiero mencionarle 4 que creo que son esenciales y que resumen cualquier otra cosa que pudiera ocurrir cuando hay reforma. Juan Mesa Ramos, Dios te bendiga, hombre de Dios. Aleluya. Primer aspecto importante para una reforma. Primer aspecto necesario para una reforma. Necesitamos volver al espíritu de la palabra. Pastor, repítalo. Primer aspecto importante para una reforma de Dios. Necesitamos volver al espíritu de la palabra. ¿Sabes cuándo empezó esta reforma? Esta reforma empezó cuando el libro de la ley de Dios fue hallado en el templo. ¿Por qué el templo tenía grietas? Porque estaba abandonado. Y hay gente que hace rato abandonó su templo, el templo espiritual, que es su cuerpo, su vida espiritual. Está abandonada hace rato. Escriba allí: ese no soy yo. Vamos, escríbalo: ese no soy yo. Ese no soy yo. Pero entonces el templo abandonado
Abandonaron todo lo que había en el templo, y con todo lo que había en el templo, la palabra de Dios. El libro se perdió. Imagínate esto, Dios mío. Estaban tan descuidados espiritualmente que hasta se perdió el libro. Es como perder la Biblia en este tiempo. Y el libro estuvo perdido. Dicen algunos teólogos que cerca de unos 12 años estuvo perdido el libro de la ley en ese tiempo. Y dice la escritura aquí, segundo libro de Reyes capítulo 22, nuestro texto base. Segundo libro de Reyes capítulo 22, versículo 10 y 11 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Lo que ocurrió allí ocurrió porque la palabra de Dios volvió a ser leída, estudiada y enseñada, pero no solo en la letra. Yo estoy diciendo que para que haya reformas necesitamos volver al espíritu de la palabra. La Biblia se puede enseñar y predicar de dos formas. Puedes enseñar la letra, solo el logos, porque la palabra hebrea que se traduce en letras es el logos. Logos. Puedes enseñar solo el logos, pero puedes pasar del logos al rema. Pablo dijo que el logos o la letra sola mata. Porque conocimiento de la palabra sin el espíritu de la misma envanece, y el envanecimiento produce muerte espiritual. Ay, Dios mío. Pero esa es harina de otro costal que tocaremos uno de estos días. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que el libro fue hallado y comenzaron a estudiar la palabra, y fueron no solo al logos, a la letra escrita, sino que llegaron al rema, al espíritu de la palabra. Para que haya reformas tenemos que volver, tenemos que pasar. Estudiar el logos, sí, porque a lo primero que nos enfrentamos es al logos, pero tenemos que pasar al espíritu de la palabra. Menos teología, más espíritu por la palabra. Bendito el Señor. Y no estoy en contra de estudiar teología. Por gracia de Dios, yo mismo la estudié, pero tengo claro que no es el logos el que da vida, es el espíritu. Hay que volver al espíritu de la palabra. Una de las reformas que tiene que ocurrir es reingeniería en la mente de quienes enseñamos. Una de las reformas que tiene que ocurrir es reingeniería en lo que estamos enseñando. Vamos al espíritu de la palabra. ¿Sabías que la palabra es viva? ¿Sabías que esta palabra tiene espíritu? Hebreos capítulo 4 versículo 12. Alguien escriba amén allí. Vamos, escriba amén. Leivis Pérez, Dios te bendiga. Escriba amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12. El autor de esa carta dijo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, le atribuyó vida a la palabra. Y no solo le atribuyó vida, sino eficacia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero Jesús también dijo que la palabra es viva, tiene espíritu. Evangelio según Juan capítulo 6. Escriba eso si está tomando nota. Juan capítulo 6 versículo 63. Juan capítulo 6 versículo 63. El Señor dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, para que haya reforma, tenemos que volvernos a la palabra, al espíritu de la palabra. Nosotros venimos como iglesia, como ministerio de iglesias,
Filadelfia es una confraternidad de iglesias y de ministerios que ama la palabra. Tenemos que volver al origen, la palabra. Cuando comenzó esta reforma, cuando el libro fue hallado y la gente volvió. Mira lo que pasó con el rey Josías. Con Josías ocurrió que cuando él oyó la lectura y la enseñanza del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y rasgar los vestidos significa desnudarse delante de Dios. Desnudarse, quitarse la máscara, quitarse la coraza, cambiar del antifaz al rostro original. Eso solo se logra por la palabra. No habrá reformas ni espirituales, ni familiares, ni ministeriales, si no volvemos al espíritu de la palabra. Lo que está ocurriendo a nivel global impone una demanda sobre la iglesia, y es la demanda de volver a la palabra. Escriba allí: hoy vuelvo al espíritu de la palabra. Yo me vuelvo al espíritu de la palabra. Escríbelo, escríbelo. Me vuelvo al espíritu de la palabra. Yo me vuelvo al espíritu de la palabra. Bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Segundo aspecto importante para que haya reforma. Para que haya reforma necesitamos buenos referentes. Diga conmigo: buenos referentes. No, escuché un eco así como que me duelen los dientes. Yo no dije eso. Repita, gloria. Tuvimos ahí un pequeño impasse con la conexión del internet. Si está allí escrito, vaya, no se desconecte. Escriba allí. Escriba allí. Segundo aspecto importante para una reforma de Dios: necesitamos buenos referentes. Cuando digo que necesitamos buenos referentes es porque en el... Bendito Jesús, bendito Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo que podremos hacer esa transmisión. No te desconectes. No te desconectes. Dios está aquí. Si sigues allí, hazme saber. Escribe amén, escribe amén. Escribe amén. Alguien, si me escucha, si me ve, escriba amén. Escriba: sí, pastor, le veo y le escucho. Vamos, hágalo, hágalo, hágalo. Quiero verle. Escríbame. Aleluya. Escríbame que se ve y se oye bien. Porque hemos tenido acá un inconveniente con la conexión. Bendito el nombre de Jesús. Si me ve y me escucha, escriba amén. Ok, interpreto entonces. El corazón quiere decir que sí. Escriba. Si me ve y me oye bien, escriba: sí, pastor, se ve y se oye bien. Bendito, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ok, continúo. Entonces necesitamos tener buenos referentes. Cuando digo que para que haya reforma necesitamos buenos referentes, es porque en el tema de referentes, buenos referentes y hay malos referentes. Buenos referentes y malos referentes. ¿Qué es un referente? Un referente es un modelo a seguir. Un referente es lo mismo que un modelo. Una persona que por su criterio, por su estilo de vida, por su conducta, por su testimonio, por sus principios de vida, por su lealtad, es digno de imitar. Eso es un referente. Nosotros somos el resultado de la influencia no de uno solo, sino de muchos referentes. Tal vez tuviste un docente que fue un referente. Probablemente quienes te hablaron la palabra se han convertido en un referente para ti. Josías tenía un referente. Tenía un referente, y este referente de Josías, bendito el Señor, era David. Repito, el referente de Josías era David. Dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2 dice, segundo libro de Reyes 22, 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor,
y anduvo en todo el camino de David su padre. Wow. ¿Quién fue el referente de Josías? David. Y aquí dice de David su padre, pero cuando estudias la descendencia de David, te encuentras que Josías sí era descendiente de David, pero no era hijo biológico directo. Era un descendiente. Era la cuarta generación después de David. Pero tuvo a David como un referente. Lo vio como un modelo. Señores, muchas veces es el referente incorrecto. Hay personas que no ejercen un liderazgo ejemplar. No son dignos, bendito el Señor, de que nos veamos reflejados en ellos. Y con esto no estoy queriendo sembrar, bendito el Señor, en su corazón, pero es así. Por ejemplo, en Israel hubo otros reyes que no fueron del rey Acab, el rey y Eliseo, un rey permisivo, poco espiritual o nada espiritual, gobernado por su esposa, la reina Jezabel, princesa Sidonia, que introdujo la idolatría, la hechicería y el paganismo en Israel. Está claro que Acab no fue un buen referente, pero para que haya reforma necesitamos un referente o referentes espirituales con una conducta ministerial, con una conducta de integridad. Bendito el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplo. Escribe esta cita. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11:1 dice, Pablo dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Wow, referente. Pero en el Antiguo Testamento encontramos otro aspecto de un referente. Regáleme 10 minutos. En el tiempo de Gedeón, Jueces capítulo 7, versículo 17, Gedeón se puso como un referente a los 300 cuando fueron a enfrentar a los madianitas. Jueces capítulo 7, versículo 17, Gedeón hizo lo siguiente: dividió los 300 hombres en 3 escuadrones de 100 hombres cada escuadrón y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Wow, esto habla de que el referente de aquellos 300 era Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 7. Lo quiero leer para ustedes. Lo quiero compartir con ustedes porque aquí aparece Gedeón no solo como un guerrero con 300, sino como un referente, un modelo, un hombre que modelaba liderazgo espiritual para estos 300. Dice así, Jueces capítulo 7, versículo 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Referente. Para que haya reformas necesitamos referentes, buenos referentes. Usted y yo tenemos que convertirnos en referentes para otros, para que haya reforma espiritual en esta generación. Se necesita reforma. Tercer aspecto importante para una reforma. Una reforma requiere preparación. Escriba allí preparación. Quiero mostrarte un detalle que nos revela preparación en Josías. Dijimos a comienzo que Josías fue un rey con un reinado atípico, no común. Bendito el Señor. Octavio Tordesilla Petro, le bendigo en el nombre de Jesucristo. Hijo Elías Vergara, te bendigo. Bendito el nombre del Señor. Entonces este Josías comenzó a reinar a los 8 años. Esto está claro. ¿Cuántos años tenía? 8 años.
Pero su reforma comienza a los 18. ¿Qué ocurrió en esos 10 años desde la unción como rey hasta el comienzo de su reforma? Preparación, preparación, preparación. Dice la escritura, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 3 dice, a los 18 años del rey Josías, allí comenzó su reforma. ¿Qué pasó desde los 8 hasta los 18 años? Preparación, preparación. Pero quiero que mires preparación de esta forma, porque tenemos que derribar paradigmas y conceptos que nos hemos hecho. Una cosa es liderazgo espiritual y otra cosa es liderazgo natural. No desmerito tu capacidad de liderazgo natural si me ves y eres un líder natural. Pero para servir en el reino necesitas un liderazgo en el espíritu. Cuando hablamos de preparación, te voy a contar algo que se vuelve un principio en la escritura. El mundo, el sistema llama a los preparados, pero Dios prepara a los que ha llamado. Lo repito, el mundo o el sistema llama o elige a los preparados, pero Dios prepara a los que ha elegido o llamado. Así que prepárate porque vas a ser preparado, valga la redundancia. Prepárate, repito, porque vas a ser preparado, valga la redundancia. Prepárate. Comienza un tiempo de preparación integral para ti, de parte de Dios, de parte de Dios. Señores, preparación no es solo tomar un libro y leer. Nos hemos equivocado con el tema de discipulado y nos hemos equivocado cuando hemos emprendido procesos de estudio y hemos pensado que avanzamos porque me estudié un libro más, me leí una cartilla más, hice un proceso más. ¿Sabes cuándo creces? Cuando aplicas lo que sabes. Discipulado no es una cartilla más. Discipulado es un estilo de vida. Y sabes una cosa, discipulado no dura ni 1 año, ni 2 años, ni 3 meses. Discipulado es toda la vida. Dale gloria a Dios en esta noche. Escribe allí gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo fue un hombre que dedicó tiempo a estudiar. En el último escrito de Pablo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que le traiga libros y pergaminos. Pablo estudiaba, se preparaba, pero no solo en la letra. Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas, trae contigo el capote que dejé en Troas, y los libros también, y los pergaminos. Estudioso, se preparaba. Yo quiero recordar en este aspecto de preparación lo que dijo Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 11. Porque preparación requiere diligencia, diligencia, diligencia. Preparación requiere diligencia. Y Pablo le escribió a los romanos, capítulo 12, versículo 11. Carta a los romanos, capítulo 12, versículo 11. Pablo dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor siempre. En lo que requiere diligencia, no. Preparación requiere diligencia, diligencia. No veo amenes y sé que esta partecita del mensaje no provoca amenes. Pastor Ibis Alberto Arrieta, te bendigo. Te bendigo, pastor. Me viene a colación una frase del antiguo Pericles de Atenas. Esta tarde se la escribí a unos amigos que celebran la graduación de su hijo como marín de los Marines de Colombia. Están celebrando hoy. Felicitaciones a mis amigos Lilibet y Duperley.
por la graduación de su hijo. Pero yo les escribí esta frase allí: Amad Victoria Curán. Una frase en latín del antiguo Pericles de Atenas. Amad Victoria Curán. En español se traduce: la victoria favorece a los que se preparan. Y usted dirá: pastor, ¿pero por qué tan filosófico? No, pero estamos tomando la palabra de Dios para poner un fundamento en tu corazón. Escribe allí: Dios me está hablando a mí. Dios desea que yo me prepare. Preparación para un hijo de Dios. Preparación para los hijos de Dios. No es solo en el intelecto. Preparación para los hijos de Dios es en el intelecto y en el carácter. Porque hay enseñanzas que no pasan del intelecto. Nos vuelven cabezones, pero no forman carácter. Dios desea formación de carácter en ti. Lastenia Tamayo Rodríguez, con amor en Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y por último, cuarto aspecto importante para una reforma. El cuarto aspecto es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Escríbalo. Trabajo en equipo. Pareciera que alguien hubiera dicho: al pollo le duele el pico. No, yo no dije eso. Trabajo en equipo. Hay gente allí riéndose en este momento. Pero no dije que al pollo le duele el pico. Dije trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Nota esto: Dios levanta a un rey, pero junto al rey levantó a un sacerdote y levantó oficiales que estaban en las puertas de las aldeas y ciudades de Israel, recogiendo el dinero y haciendo que las reformas de Josías se hicieran realidad. Entonces, un rey con el rey sacerdote, y con el rey y sus sacerdotes, un escriba para leer e interpretar la ley junto al sacerdote, y oficiales para que hicieran cumplir lo que se estaba ordenando en el pueblo. Esto se llama equipo. Equipo. ¿Sabe lo que significan estos nombres? El escriba se llamaba Safán, y estuve investigando el nombre Safán, y Safán viene del vocablo hebreo que significa el que vive en la roca. ¿Qué significa el nombre de este escriba del tiempo de Josías? Safán significa el que vive en la roca. ¡Wow! Safán significa el que ministra prudencia. Y de ese hombre estaba rodeado el rey Josías, de uno que vivía en la roca. Recuerda que Cristo es la roca, o sea, Safán vivía en Cristo, en Cristo. Por eso también podía ministrar prudencia. El rey era un rey joven, necesitaba a alguien prudente que ministrara o impartiera prudencia. Alguien escriba allí: gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Y el sacerdote se llamaba Hilcías. ¿Qué significa el nombre Hilcías? ¿Y por qué digo que estos hicieron equipo con el rey Josías? El nombre Hilcías en hebreo significa: mi herencia es Dios. ¡Wow! Este sacerdote era maduro, aterrizado, tenía carácter. El sacerdote Hilcías, el sacerdote del tiempo de Josías, él estaba claro en que Dios fue su herencia. Mi herencia es Dios. Hilcías, el sacerdote, su nombre también significa: Dios es mi porción, Dios es mi provisión. Estaba claro en que sirviendo a Dios, Dios sería su herencia. Necesitamos hombres, mujeres así para las reformas que Dios hará en este tiempo. Termino con esto: Dios provoca una reforma en tu casa. El Padre trae reforma a tu casa. Si lo crees, escríbelo: Dios trae reformas a mi casa. Dios provoca una reforma en mi casa.
Dios trae reformas a mi casa. Dios trae reformas a mi corazón. Dios reforma mi vida espiritualmente. Dios reforma mi vida emocionalmente. Escríbelo, escríbelo. Dios hace reformas económicas. Dios reforma mi economía. Dios reforma mis finanzas. Bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Quiero orar contigo. Levanta tus manos allí donde estás. Padre, te doy gracias en esta hora por cada uno de los que han oído tu palabra, los que continuaron conectados, conectadas allí, por encima de las circunstancias que se nos presentaron esta noche. Ellos han estado allí. Señor, los bendigo hoy. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo tu gracia abundante, reformadora en ellos, para hacer cambios, para provocar reformas. En el nombre de Jesús, reforma en sus corazones, reforma en sus hogares, reforma en sus familias, reforma en la relación conyugal, reforma en el ministerio. Señor, que haya esta noche reforma, reingeniería del espíritu. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de los cuerpos. Si estabas enfermo, enferma, levanta tus manos. Si hay un familiar enfermo, levanta las manos con fe por él, por ella. Levántalas, levántalas. Hoy fluye el poder sanador de Dios. En el nombre de Jesucristo, toda dolencia, toda enfermedad, todo virus, toda virosis, se va en el nombre de Jesucristo. Restaura hogares, Señor. Al que está triste, levántale la fe. Levántale, restáurales emocionalmente. Transforma esos hogares. Transforma hijos como te están pidiendo los padres. Transforma a la esposa como te lo pide el esposo. Transforma al esposo como te lo está pidiendo la esposa. Reformas. Reformas en este momento. Aún los ambientes en casa son transformados. Son mutados por Dios en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. El Padre está allí tocando tu corazón. Aleluya. Alabado, alabado el Dios eterno. Alabado el Dios eterno. Lilia Rosa Sierra, Dios te bendiga. Yuris, amén. Así es, hija. Bendito, bendito el nombre del Señor. Alguien escriba allí: hoy comenzó una reforma sin precedentes en mi vida. Hoy comenzó una reforma sin precedentes en mi corazón. Hoy comenzó una reforma sin precedentes en mi casa. Quiero verte escribir. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Bendito el nombre del Señor. Oro con aquellos que en este momento nos están viendo y necesitan a Jesucristo en su corazón. Usted que nos ve esta noche, no habías tomado una decisión por Cristo. Necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo en tu corazón. Yo quiero guiarte esta noche en una oración. Allí donde estás, repite conmigo: mi amigo, mi amiga que has estado conectado, conectada, pero no habías hecho una decisión por Cristo. Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche reconozco que te necesito. Hoy abro mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Jesús, hazme nueva criatura. Gracias, Jesús, porque hoy me sellas con el sello del Espíritu, que es la garantía, las arras de que si vienes por tu pueblo, me iré contigo. Y me iré contigo, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Si acabas de orar conmigo, recuerda los 3 consejos que siempre hemos dado. 3 consejos. Número 1, sigue conectado, conectada con nosotros. Necesitas una palabra y Dios te la va a dar por aquí hasta que vayamos a los templos y se reabran los templos aquí en el país y fuera del país.
Si ya se abrieron donde tú estás, bien, puedes volver a la iglesia. Busca un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y donde pueda ser guiado espiritualmente para crecer, guiada para crecer. Segundo consejo, comienza a orar. Habla con Dios. Recuerda que orar es hablar con Dios y tú necesitas hacerlo. Habla con Dios de tus circunstancias. Habla con Dios de tus situaciones. Habla con Él. Tercero, lea la Biblia. Comience a leer la Biblia. Lea la Biblia. Mariela Vergara, bendiciones hermanita. Hugo, bendiciones. Bendiciones. Lea la Biblia. Les recomiendo el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Cualquiera de los 4 evangelios. Pero usted necesita nutrirse espiritualmente con la palabra de Dios. Recuerda, esta es la iglesia Filadelfia, Proyección del Reino, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, Alto Sinú. Y este es tu amigo y servidor, el pastor Giovanni Vergara. Les invito para que mañana sábado a partir de las 7:30 se conecten con los jóvenes, la red juvenil Jesucristo es nuestra razón. Así se llama la página de ellos. Y si me están viendo los jóvenes de Proyección del Reino, les invito para que se conecten. Y si me están viendo jóvenes de otro lugar, busque esa página, conéctese y reciba una palabra de Dios con un diseño de Dios para los jóvenes. Les invito también para el día domingo a las 8 en punto de la mañana. Estaremos aquí con un tiempo especial en la presencia del Señor. Celebraremos con gratitud la presencia del Señor. Pero antes de irme, 2 cosas. La primera, mañana sábado 4 de julio se celebra en Colombia el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Por derecho constitucional se celebra mañana el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia. Vamos a la iglesia a celebrar mañana en señal de gratitud a Dios y en celebración de este día, porque usted es iglesia. Póngase la camiseta de Colombia y así celebramos lo que Dios ha hecho con nosotros, iglesia en este país, por un espacio de unos 150 años de historia de la iglesia en Colombia. Segunda cosa que quiero decirles a los que tienen en su corazón todavía apoyar la colecta que estamos haciendo. Ha habido algunas personas que nos han hecho un aporte en especie para este trabajo. Ya empezamos a repartir, por ahí están las fotos. En su momento las vamos a enviar al interno a quienes nos han apoyado con algunos recursos y también con alguna especie. Les bendecimos. Pero si alguien está conectado, conectada con nosotros y desea todavía aportar, porque hay todavía familias que tienen necesidad y donde ellos no hemos estado, para poner en sus manos un detalle que exprese el amor de Dios con víveres y productos de la canasta familiar. Si deseas apoyar y estás aquí en Tierra Alta, puedes traerlo aquí a mi casa. Y si estás fuera de este municipio o en otra región del país, comunícate con nosotros al interno y nos ponemos de acuerdo para cómo podemos hacer. Estamos haciendo la obra de Dios integralmente, aunque hay dificultad. Se puede, se puede. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les bendigo, les amo. Bendiciones.